Hoy compartiré algunas de las experiencias por las que me arrepiento profundamente. Con valentía, he decidido compartirlas aquí. El fontanero que contratamos y yo no pudimos ocultar el deseo que sentíamos el uno por el otro. Secretamente, mi esposo nos acercó aún más. Estaba agotada de la rutina que caracterizaba mi matrimonio. Prepárate para sumergirte en mi historia. A los 5 años de matrimonio, mi vida era monótona, una rutina que compartía con Ernesto, mi esposo de la misma edad. La pasión y la emoción que alguna vez nos unieron habían desaparecido, dejándonos con una existencia predecible. Después de 25 años de matrimonio, nos despertábamos todos los días a la misma hora. Compartíamos un desayuno en silencio y nos sumergíamos en nuestras respectivas ocupaciones diarias. Yo pasaba los días almorzando sola en casa, pero a veces sentía la necesidad de salir y disfrutar de una comida diferente, en medio del bullicio de otras vidas. Las noches, sin embargo, eran las más difíciles. Las cenas, que antes estaban llenas de conversaciones animadas y significativas, se habían convertido en meras formalidades vacías, faltándoles la conexión que antes nos unía. Nos refugiábamos en el recuerdo de ese amor que nos hacía sonreír con solo mirarnos. Recuerdo vívidamente los momentos que compartimos, las risas que resonaban por la casa y los sueños que trazamos juntos. ¿A dónde fue esa complicidad cuando nuestras vidas cayeron en la rutina? La monotonía no solo drenó nuestra relación, sino que también impregnó nuestro hogar. Los mismos muebles, las mismas paredes, la misma decoración durante décadas nos rodeaban, reflejando nuestro propio estancamiento. Mi rutina diaria consistía en mantener la casa impecable y encontré una válvula de escape creativa en la artesanía, utilizando materiales reciclados. Aunque permanecía en casa, me gustaba vestirme con esmero, cuidar mi cabello y pintar mis uñas. Para mí, la comodidad del hogar nunca significó renunciar al estilo. Vestirme con elegancia era más que una elección de ropa, era una forma de expresión de amor propio. Aunque el mundo exterior no viera mi ropa, yo la sentía como una celebración personal. Una pequeña victoria contra la monotonía que intentaba devorarnos. Mientras caminaba por los corredores silenciosos de nuestra casa, reflexionaba sobre cómo recuperar esa chispa, esa conexión que una vez nos hizo sentir tan vivos. Sabía que la transformación debía comenzar dentro de nosotros, renovando no solo nuestro espacio físico, sino también nuestra manera de relacionarnos y encontrar alegría en las pequeñas cosas nuevamente. Ernesto, mi esposo, es un hombre amable con cabellos canosos que le dan un toque especial a su cabello oscuro. Pasa la mayor parte del tiempo trabajando en una oficina. Solo nos encontramos por la mañana y por la noche, cuando estamos juntos en casa. Raúl, el fontanero, vino a arreglar cosas que estaban rotas. Llevaba un uniforme azul y una camisa blanca. Raúl era fuerte y sabía mucho sobre reparaciones. Con Raúl en casa, todo se volvió más animado. Me gustaba verlo trabajar. A veces hacía preguntas solo para escuchar sus explicaciones. Y así nuestra casa se convirtió en un lugar más interesante con la presencia de Raúl. Era una tarde como cualquier otra, pero algo en el aire parecía diferente. Raúl, el joven fontanero, estaba concentrado en su trabajo. Yo, curiosa, me acerqué para observar más de cerca. Me impresionó su meticulosidad en cada detalle, como si cada tubería y conexión fueran parte de una obra de arte. Durante un descanso, nuestros ojos se encontraron. Raúl sonrió y me vi envuelta en una conversación casual. Descubrí que, a pesar de su corta edad, tenía una pasión genuina por su oficio. Sus ojos brillaban al hablar sobre fontanería, como si estuviera desentrañando secretos antiguos. Al día siguiente, reuní valor y lo invité a almorzar. A diferencia de las conversaciones monótonas con mi esposo, nuestras palabras fluían naturalmente.
Hablamos de sueños, pasiones y la vida en general. Raúl era como un libro abierto y yo redescubrí una chispa perdida dentro de mí. Aquellas tardes se convirtieron en semanas de encuentros secretos. Me reproché por haber pasado tanto tiempo viviendo un sueño falso de ser solo una esposa ama de casa. Raúl me mostró que la vida podía ser más que eso. Su vitalidad y complicidad eran como un elixir para mi alma cansada. Un día, mientras él volvía al trabajo, me acerqué sin querer. Nuestros ojos se encontraron, creando un momento de tensión y sorpresa. En ese instante supe que no podía dar marcha atrás. Estaba dispuesta a seguir su rastro, incluso si eso significaba desafiar todas las convenciones. Y así, entre tuberías y conexiones, nació una historia improbable, una historia de pasión, valentía y redescubrimiento. Una historia que me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdadera esencia de la vida. Era una tarde soleada, y yo deambulaba por la antigua casa, con sus muebles de madera maciza y sus amplias ventanas que dejaban entrar la luz dorada. El estrecho pasillo era un laberinto de recuerdos, y me sentía como un personaje de una novela. Entonces sucedió. Mis pies tropezaron con algo, y me vi cayendo en cámara lenta. La caja que estaba en el suelo parecía haber aparecido de la nada, y me pregunté cómo no la había notado antes. Pero antes de que pudiera estrellarme contra el suelo, unas manos fuertes me sujetaron. Raúl, el fontanero que estaba arreglando una llave en la cocina, se había lanzado para salvarme. Sus ojos castaños se encontraron con los míos, y por un momento el tiempo se detuvo. Estaba visiblemente arrepentido, pero su expresión era amable. «Perdón, fue un accidente», murmuró él. Y yo asentí, aún un poco aturdida. Traté de desviar la atención del momento incómodo. «Creo que soy pésima evitando obstáculos», bromeé. Él sonrió, y la tensión se disipó un poco. Hablamos de trivialidades, y me di cuenta de que había algo especial en ese momento. Tal vez fuera el escenario romántico de la antigua casa, o tal vez fuera la forma en que nuestras manos seguían cerca. A lo largo de la tarde, la dinámica entre nosotros cambió. Raúl parecía más reservado, como si el accidente hubiera creado una barrera invisible. Yo, por otro lado, estaba decidida a restaurar la naturalidad. Durante una pausa en su trabajo, sugerí que tomáramos un café y saliéramos al jardín. Quería romper el hielo y recuperar la fluidez de nuestra conversación. Mientras saboreábamos nuestras delicias de café, el sol proyectaba sombras en las hojas de los árboles. Raúl se relajó gradualmente, y yo también dejé atrás la incomodidad del momento. En lugar de alejarnos, nos acercamos aún más. Y allí, en el jardín, entre risas e historias compartidas, supe que ese tropiezo en el pasillo había sido el comienzo de algo especial. Esa noche no pude dormir. El sentimiento del sucedido estaba en conflicto directo con la culpa que me rodeaba. Por otro lado, una parte de mí estaba viva y quería evocar emociones. Pero la culpa se apoderó de mis pensamientos y me recordó mi compromiso con mi compañero, Ernesto, que no sabía lo que estaba sucediendo en su propia casa. Antes de contarle a él lo que había pasado, esperé hasta el final para no perder nada. Continuaré. Raúl regresó a casa y eso me hizo sentir muy emocionada para el nuevo día. Ernesto y yo desayunamos como siempre. Después del trabajo sonó el timbre anunciando la llegada de Raúl. Fue un poco diferente de la rutina que había tenido en los últimos años. Bajé las escaleras para saludarlo y sentí muchas emociones. Estaba un poco nerviosa, pero Raúl sonreía y comenzó a contarme sobre su día de trabajo. Cada gesto y palabra suyos eran como un imán que me atraía hacia él. Al día siguiente, almorzamos juntos nuevamente y mientras comíamos, él tomó mi mano para agradecerme. Fue un momento muy especial.
Después del almuerzo, Raúl continuó trabajando y yo comencé a limpiar la casa. Cuando entré en la cocina, él volvió y dijo: «Ahora puedes usar el lavavajillas». Me puse un poco nerviosa, pero su mano permaneció sobre la mía por unos segundos hasta que nuestros ojos se encontraron. Desde entonces no hablábamos mucho, pero nuestros gestos hablaban por sí solos. Raúl y yo nos sentíamos muy bien juntos. Al día siguiente almorzamos nuevamente y mientras comíamos, él empezó a acariciar mi cabello y a besar mis manos. Fue un momento muy especial y me sentí muy feliz. Pero, al mismo tiempo, sabía que esto no era correcto. Estaba casada con Ernesto y esto era un secreto. Me sentía confundida y como si estuviera jugando un juego peligroso. A medida que pasaba el día, Ernesto comenzó a notar que yo estaba diferente. Me preguntaba sobre mi día y hacía preguntas a las que no sabía cómo responder. Traté de esconderlo, pero era difícil. Raúl y yo continuamos viéndonos en secreto, pero esto empezó a pesar en mi conciencia. Sentía que estaba atrapada entre dos mundos y no sabía cómo salir de esa situación. Una tarde, Ernesto me preguntó directamente sobre los cambios que había notado. Traté de inventar una historia, pero no me creyó. Fue un momento muy difícil. Después de eso, sentí que estaba en un callejón sin salida. No sabía cómo continuar y sentía que estaba sufriendo. Fue un momento muy difícil y no sabía cómo salir de esa situación. Finalmente, Raúl y yo fuimos descubiertos por Ernesto. Fue un momento muy difícil y me sentí perdida. No sabía cómo continuar y sentía que estaba sufriendo. Fue un momento muy difícil y no sabía cómo salir de esa situación. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta y no pude hablar. Raúl parecía triste y sorprendido. Tal vez no esperaba lo que pasó. Intenté explicar, pero no pude, y comencé a llorar. Ernesto, mirando al suelo, fue a ver lo que había sucedido. Raúl decidió irse. Mi marido entró en casa, se sentó en el sofá y se quedó en silencio. Solo la televisión hacía ruido. Fui hasta él y me senté a su lado. Hablamos sobre cómo estábamos atrapados en una rutina aburrida, sin conversaciones importantes y sin momentos felices juntos. Decidimos que era mejor separarnos. Sentimos un alivio por poder intentar algo nuevo y diferente. Me gustaría saber si alguna vez has elegido seguir tu corazón en lugar de hacer lo que creías que debías hacer y te arrepentiste. Déjalo en los comentarios. Mi vida cambió después de eso. Terminar con Ernesto no fue fácil, pero era necesario. Comencé a rehacer mi vida y a disfrutar de mi nueva libertad. Todavía sentía culpa por contar mis secretos. Intentaba enfocarme en el presente y vivir de forma más verdadera. Raúl salió de mi vida después de eso. La cooperación que tuvimos terminó, dejando espacio para pensar y aceptar lo que pasó. Con el tiempo, comencé a descubrir quién era y qué quería, sin depender de otras personas. Aprendí la importancia de la comunicación y la necesidad de mantener viva la chispa en una relación. Me di cuenta de que la rutina puede ser un enemigo silencioso. Mi camino para aceptarme y buscar la felicidad no fue fácil, pero crecí de maneras que nunca imaginé. Reconstruí mi vida y encontré nuevas formas de ser feliz. Mis días ya no eran monótonos, sino llenos de cosas que me gustaban y de personas que realmente compartían mis valores. Ernesto se mudó a una nueva casa, hizo nuevos amigos con intereses similares y comenzó a participar en actividades sociales que nunca había experimentado antes. El divorcio también le enseñó la importancia de la comunicación en las relaciones, algo a lo que no prestó mucha atención en nuestro matrimonio. Sé que hice algo mal, y quizás tú, que escuchas este relato, me estés juzgando, pero soy un ser humano y tengo mis imperfecciones. Estaba triste en esa relación, no estoy diciendo que tengo razón,
Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que merezco una segunda oportunidad para reiniciar mi vida o no? Déjalo en los comentarios, vamos a conversar.